Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Di Política, el análisis profundo de la política. Y hoy estamos de lujo y le vamos a hacer todo un análisis completo de todo el movimiento magisterial en torno a la controversia entre la fracción de la derecha política y la izquierda realmente, porque sí podríamos hablar del magisterio, pero es una situación en donde pues nos implica a toda la sociedad esta cuestión de los libros de texto que va más allá. Ya estamos hablando del derecho a la educación pública que tienen todas las y los niños mexicanos, y vamos a hacer ese análisis, y para ello se encuentra conmigo aquí en el estudio a mi derecha, porque él dijo, yo siempre voy a la derecha, en política y en todo. A mí me ponen a la derecha siempre, por favor. El profesor Eleazar Villar Bujanda, quien pues ha sido emblemático con todo este movimiento desde Madera, porque Madera ha sido emblemático también en esta lucha. Bienvenido, Eleazar. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí, gracias. Y a mi lado izquierdo, que ese sí es combativo, siempre lo pregunta, él llegó y se sentó a la izquierda porque dijo, este es mi lugar de siempre que vengo. ¿Cómo estás, Andrés? Andrés Varela, que también ya nos ha acompañado en otras emisiones y que has también estado llevando como vocero y pues de manera muy activa todo este tema de la lucha por la educación pública. Bienvenido, Andrés. Gracias, ¿qué tal, Katia? ¿Qué tal, Eleazar? Y pues muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Y bueno, ellos dijeron, no nos juntes porque no nos caemos bien y no sé qué tanto. No es cierto, buenos amigos también. Pero yo quiero comenzar haciendo este recuento, este análisis. Bueno, viene, si nos vamos atrás en la historia, no viene de ahora esta lucha por la educación pública. Como todos los derechos, no es nuevo, es una cuestión que ha sido reiterativa desde la Revolución Mexicana, que se implementó la educación pública después con Vasconcelos, con la Secretaría de Educación, y que de ahí, ¿no? Empieza la derecha. ¿Quién quiere empezar? Dale, Eleazar, te vi cara. Sí, es cierto que la lucha, no solo del magisterio, sino de las distintas clases, ha sido eterna. Desde tiempos siempre hay dos posturas, ¿no? Y esas coinciden en los que tienen todo y los que no tenemos nada. Y por supuesto que siempre tiene que haber puntos de fricción, encontronazos. Y nosotros como magisterios, y es lo que yo vengo a narrar aquí, es cómo empezamos este movimiento buscando el rescate de las bodegas donde lo tenían secuestrados los libros. Si me permite, no sé si quisiera hacer. Sí. Terminamos el ciclo escolar de una manera atropellada. Teníamos actividades programadas y nos adelantaron el corte del ciclo. Y curiosamente, pues cuando a uno le dan más vacaciones, lo natural es que se ponga contento, ¿no? Qué toda madre que nos dieron unos días más de vacaciones. Pero curiosamente, yo no sé si en todas partes, pero con nosotros en Madera resultó lo contrario, porque teníamos programadas unas actividades como consejo técnico bien suaves. Bueno, que a nosotros nos mantenían contentos, animados, entusiasmados, y que de repente que tenemos que salir el 27, me parece, Andrés, 27 de julio, y que para el 19 ya teníamos que estar fuera. Y eso, repito, nos molestó. Pudiera parecerse, y debería de ser, bueno, casi siempre que lo contrario, pues se pone uno contento con un día más, pero no fue así. Porque te resta tiempo para continuar con los programas. Porque teníamos actividades programadas que eran interesantes para el desarrollo y el buen curso de los trabajos del sector. No nos gustó, pero había que acatar. Luego nos dieron un calendario de regreso a clases. Y nosotros nos preparamos, ya sabíamos que teníamos que regresar. No sabíamos nada del asunto de los libros. Pero ya estaba este tema de los... No. Nosotros estábamos en la ignorancia de los libros, los estábamos esperando de manera muy natural. Normal. Y de pronto adelantan, nos dan más días de vacaciones.
qué raro, digo, pues nos quitan unos antes y luego, Y les dan bueno, más. nos dan más al término del ciclo, ajá. nos dan más días y se me hace bien raro porque no nos pusimos contentos. Y en ese, entre que nos llega el nuevo calendario, la nueva agenda de trabajo, nos damos cuenta de las insolencias y majaderías de la gobernadora, ¿no? Que fue el primer punto que despierta la indignación y Que empieza a decir que los libros es basura. que son una basura. Antes de la controversia. Bueno, nosotros no sabíamos de la controversia, no se había dado A conocer. a conocer, cuando menos nosotros no la conocíamos. Y nosotros no respetamos el calendario que nos habían girado desde dirección de primaria. Nosotros acatamos el que nos habían mandado desde antes. Y eso nos permitió, a tal grado que el día 14 de agosto, pues nosotros ya estábamos trabajando en consejo técnico. ¿Y cuándo se enteraron de la controversia? Ya para esos días ya sabíamos. Y dijimos, pues, ¿cómo va a ser posible que haga eso con tanta soberbia, con tanto autoritarismo? Y una majadería. Yo por ahí en un grupo que tenemos de dirección de jefes de sector, yo creo que no les gustó porque les dije que se me hacía una actitud muy majadera de la gobernadora, y lo sigo diciendo. No solo ridícula, majadera, es más, me puedo estar aquí toda la tarde con adjetivos porque los tengo muchos. Es que realmente es una actitud ofensiva de las autoridades hacia el trabajo del magisterio, hacia la preparación, hacia todo este previo, ¿no? Que se hace antes de clases, la preparación de los libros, el diseño, claro, y todo eso. Tú mismo lo dijiste, Andrés, en algún momento. Sí, claro, pues concuerdo con lo que plantea Eleazar. Sin preguntarle a nadie, pero en el nombre de todos, la gobernadora interpone una controversia constitucional con una serie de prejuicios que casi busca hacer pasar por argumentos, como esto que ya se mencionaba. Recuerdo aquí mismo, planteamos un día sus dichos, sobre todo en una entrevista que le hacen por ahí en un medio en Camargo, en donde ella dice que estos libros de texto son peligrosos porque no le van a permitir a nuestras nuevas generaciones traer dinero en la bolsa para comprar lo que cada quien quiere en el supermercado. Desde ese momento le cuestionamos, la retábamos incluso a quien estaba en contra de los libros, a que nos señalara exactamente página y libro en donde se sostiene lo que la gobernadora dijo en una declaración irresponsable. Entonces, pues eso los pintó. Nosotros haciendo como un análisis general de cuáles son las condiciones por las que se opusieron a los libros de texto gratuito como una conquista social, porque claro, así lo entendemos, pues nos queda claro que fue el uso electorero de un posible botín político que se les salió de control. Se les incendiaron los niveles de educación primaria, de secundaria, es decir, es un problema que tenían en todos los niveles, pero no solo eso, sino hubo renuncias, las escuelas formadoras de docentes. Te voy a interrumpir porque se me hace bien importante ese punto que acabas de tocar. El director de educación básica renuncia porque al parecer, y es el rumor que se corre, le piden que sea pues la careta quien firme para desviar estos recursos, porque ya lo tenían planeado, y les dice, yo no voy a renunciar, yo no voy a hacerme cargo de esto, ahí está mi renuncia. Y parece, también es un rumor, no nos consta, no tenemos elementos, pero pues es un rumor que corre mucho, que también Sandra Gutiérrez, se apellida la secretaria de Educación, que también intentó renunciar, pero que la gobernadora no le recibe la renuncia, precisamente porque necesitaba esta careta, alguien que se hiciera responsable para no ser ella directamente, ¿no? Me parece que fue el subdirector, no recuerdo bien cómo fue la situación. Nosotros muy cercano al nivel en el que trabajamos, tanto Eleazar y yo, pues vemos una de las renuncias que fue el del director de educación primaria y el equipo que él tenía ahí en primarias, como luego se dice. Pero sí nos queda claro esto que planteas, que es una estrategia política que se operó desde sus ánimos partidistas, que les puso en contra a su misma gente. Claro. Y eso pues es... claro, hay unos que no se pusieron en contra. De hecho, hay quien todavía sostiene
y quien todavía está en contra de la educación pública e incluso tiene algún puesto público. O sea, ¿cómo es posible que estos funcionarios que se deben a la educación pública, que son producto de la educación pública, que algunos y algunas salieron de normales rurales, ¿verdad? Y aquí no estoy criticando a las normales rurales, estoy viendo que hay un proceso que hay que analizar, porque luego uno dice, bueno, pues si salió de una normal rural, por ejemplo, la secretaria de Educación y Deporte, y que te plantee la postura en contra de la educación sexual, por ejemplo, o en contra de los libros, o en contra básicamente y llanamente de la educación pública, pues es inconcebible, ¿no? Entonces, sí es un problema que se les salió de control, que se salió del campo educativo, que tuvo problemas políticos para ciertos personajes y que terminó buscando una salida. O sea, todo esto que se generó, la movilización que fue muy generosa, y aquí hay que pues felicitarnos colectivamente. A final de cuentas, nosotros aquí presentes no somos ni la punta de lanza ni tampoco los protagonistas, sino solamente quienes tratamos, mediante una comisión decidida en asamblea, de plantear lo que se ha discutido colectivamente. Es decir, este es un movimiento horizontal, claro, y todo eso generó bastantes cosas que hay que analizar. Y pues va a quedar para la historia no solo la movilización, más las que vengan, sino la postura antidemocrática y antiderechos de los gobernantes. Y la cohesión social que se hizo en torno a toda esta controversia de la gobernadora contra la niña chihuahuense, porque no lo podemos decir de otra manera. Y es cierto, ¿no? Hay mucha gente que viene ahora, incluso todavía, actores políticos y gente pues, de otros lados, ¿no? Que salen de ahí de entre las piedras, no sé, a quererse pues adjudicar el liderazgo, ¿no? Cuando pues quienes hemos tenido alguna cuestión ahí de organización ha sido más que eso, ¿no? Organizativa, de vocería, como tú mismo lo has hecho, o también de liderazgo, ¿por qué no? Pero de manera activa como ha sido en Madera, ¿no? Sí, les platicaba ahorita que nosotros de algún modo nos adelantamos, porque se organizó la gente. Aquí hay cosas bien valiosas que rescatar. No solo el resultado, no solo pero todo el proceso que vivimos. Pero a mí me resulta muy significativo que muchos maestros y maestras jóvenes, pues fue su primera participación de lucha. Uh-huh. Entonces, pues uno ya nos ha tocado la del 2007 por allá con la reforma a la ley del ISSSTE, luego la reforma educativa y pues nos ha tocado, no tanto, pero ya hemos vivido esto. Y de algún modo luego me recuerdo también el papel de nuestras dirigencias sindicales, ¿no? Ese es otro tema, pero cuando hablo de la del 2007, No, dale a ese tema, sí, o sea, sí. Cuando hablo de aquellas movilizaciones, creo que fue la última que pudiera compararse con esta de días pasados. Aquí en el Ángel, nos concentramos, llevamos... Ni sé. Bueno, por aquí. Toda norteada, ¿para dónde? Cajas y cajas de alteros de amparos. Sí. De firmas jueces, de petición. Sí. Los jueces muy en su papel. Ahora esto no sirve, a la basura. Y, bueno, somos diferentes, no somos contrarios, somos adversarios. Ni nos quieren y por mi parte tampoco los quiero para estar en... Ni los queremos. No, para estar en reciprocidad. Y nosotros, ¿no quieres a los panistas? No los quiero. No los quiero porque son cínicos y son hipócritas. Sí, claro. No hablo de los panistas como quien dice de a pie, porque esos son compañeros nuestros. Pero el panismo es la hipocresía de su doctrina. Estoy convencido, como dice el presidente, y sí le creo. Son falsos. Y es una historia, ¿no? Yo en algún tiempo en mi pueblo, no voy a decir de dónde soy, para no evidenciar, conocí a un panista creo que es el único panista, o cuando menos el más honesto que yo he conocido en mi vida, un maestro, ya falleció. Y un día me pidió que les ayudara. Y sí, porque él me lo pidió y porque yo le reconocía valores
honestidad, humildad, muchas cosas, y le ayudé. Pero nada, que resultaron, de verdad lo digo, más transeros que los priistas. Bueno, y entonces llevaron a la plaza Pero de luego, Eje. Sí, ese es otro punto, ¿no? es otro, sí. Ya Nos pobre. desviamos, sí. Pero bueno, pues es que lo estamos viendo no está nada separado, Claro. está todo encadenado, ¿no? Claro. Como, y es de algún modo la rabia, y la rabia hace que la gente se mueva, la indignación hace que se organice. Claro. Y Los ustedes ridículos, se van adelantando entonces. nos vamos adelantando, trabajamos con los padres de familia, de tal modo que el día 27, el 28 de septiembre, el día en que todo el Estado se fue a las escuelas, nosotros nos fuimos a la calle. Sí, bueno, pero antes de esto duramos 2 meses de 27 de de agosto, agosto. Sí, 27 sí, de sí. agosto, no sé. Sí, porque ya sería cuando interpusieron el segundo amparo, ¿no? Cuando la segunda suspensión, que salen los libros, se reparte la mitad, pero duran antes 2 meses los niños sin libros de texto. Sí, es cierto lo que comenta Eleazar. O sea, el día en el que la gobernadora, junto con los 2 guardaespaldas de oficio que tuvo, y que sigue teniendo, Eso fue épico. Exacto. Eso sí. ¿Quiénes fueron? ambos representantes sindicales de la octava y de la 42, entre paréntesis, que se obligaron por las circunstancias, porque los rebasamos por la izquierda cuando hicimos la movilización del 8 de septiembre, con más de 10,000 compañeros y compañeras distribuidos tanto en la ciudad de Chihuahua como en la de Juárez. Pero no fue una actitud que ellos tuvieran por espontaneidad, sino por obligación de las circunstancias. Llamar a paro, es que ellos lo hicieron después que nosotros, es una medida radical que tuvieron que adoptar para no seguir perdiendo capital político. Pero bueno, iremos a ese tema. Yo quisiera mencionar Para lo que no seguir decía. perdiendo su diputación. Pues desde luego. Es lo que me estás diciendo. ¿No? Y para ver cómo manejan cartas, seguramente para hacer lo que han hecho sí, casi toda la así vida, es, ¿no? claro, sí. Pero sí aparecen ellos el primer día del ciclo escolar legitimando el discurso de la gobernadora en una escuela en donde se arranca el ciclo escolar sin libros de texto. Y ahí no se da en todas las regiones lo mismo. En Ciudad Madera los compañeros y compañeras toman recaudación, ¿o no es cierto, Eleazar? Sí, y nos manifestamos. En recaudación porque Sí. habían iniciado clases sin los libros. Nosotros el día 28 de agosto que deberíamos de estar... Sí, de abriendo agosto las era el que te escuelas. refieres Sí, ahorita. de agosto. Ajá, sí, Dije sí. que dije otro mes. Dijiste creo que mayo o algo así. De agosto. No es cierto, y dijiste luego- septiembre. No, vale, Agosto. el día que inició el ciclo escolar en las escuelas, nosotros amanecimos como a las 8, 9, 10, con una caravana impresionante y en recaudación de rentas. Animados, entusiastas, los maestros, las maestras, defendiendo el derecho de niños y niñas y de ellos mismos de tener los libros. Pero quiero referirme al inicio del ciclo escolar. Sí. Aquí en Madera nosotros lo iniciamos así, ¿no? Gritando en la calle que queríamos libros, gritando en la calle, reclamándole la majadería a la gobernadora, rodeados de policías estatales grabándonos ahí en un acto de intimidación. Pacífico. Sí. Pero usted es pacífico y Sí, ellos por supuesto, intimidándolos. por supuesto. Y ese día, creo que aquí en Chihuahua, en una técnica, no sé dónde, donde inauguraron el ciclo escolar, donde los de la 8 y la 42 flanqueaban a la gobernadora, a la secretaria. Para esa fecha ya habían pasado 3 sucesos que tenemos que platicarlos y que no se nos debe olvidar. 1, la gobernadora ya había dicho que los libros eran basura y todo lo que ya todo el mundo sabe. 2, la doctora Sandra Elena Gutiérrez, ya en un programa de radio, no quiero mencionar ni me acuerdo cómo se llama, creo que dice que no le cambien y no sé qué. Se habían reído. Saludos, Juan Enrique. Se habían reído ambos de manera incluso vulgar. Creo que corriente. Sí, muy mal, Juan. Corriente, muy mal. Esa vulgar. postura contra los libros de texto. También majadera. Y la doctora Sandra, en vez de decirle, oye, no es así, no, también se reía encantada de la vida. Ni el finado Polo Polo contaba sus chistes como ese día. Bueno, ya llevamos dos ofensas y 2 agravios muy fuertes, pero hay otro más.
el del presidente municipal de esta gran ciudad de Chihuahua. Que sea presidente municipal. Aparte. Esa es una gran ofensa y un gran agravio. Que afirmando, suponiendo, diciendo que él no mandaría a sus hijos a una escuela donde los van a enseñar con quién acostarse. Vulgar, corriente, majadero, ofensivo. Ignorante. Perverso. Perverso. Bueno. Te voy a agregar un cuarto. La entrevista que tuvo María Eugenia con Loret de Mola, en donde afirmó, y lo comentamos aquí, que ella escuchaba a los maestros y una serie de falacias más. Ahí hubo dos cosas. Andrés, ¿puedo terminar? Dale. Sí. Pues ya empecé. Dale. Y luego... Saliendo de las discusiones de los grupos de chat, ahora los traemos al público. Ya habían pasado esos tres. Yo menciono esos tres, el de la gobernadora, y en ese orden, incluso cronológico, el de la secretaria y el del presidente. Y todavía el desvergonzado, a nosotros nos toca, del maestro Cendejas, abrazándolos y posando para la foto, sonriendo como cuates, cuando ya nos habían agredido, cuando ya nosotros nos sentíamos ofendidos. Pues nosotros en ninguna escuela, no hay maestro o maestra que cuando menos en Madera no, y en muchas partes no, que enseña a los niños en ninguna parte del país, que les digo, oye, tú acuéstate con tú con este otro. Es claro. absurdo. Y entonces nuestro dirigente sindical que le hubiera dicho, oye, no es así la cosa, cálmate. No, como los grandes amigos. Y eso pues indigna y anima a organizarse. Y por eso nosotros les decimos que son farsantes. Y alguien dice, oye, pues es que eres duro. Pues ¿qué es ser farsante? El que usa la farsa para sobrevivir. Y han sido... Tú eres duro y el alcalde es perverso y es ignorante. Sí. Y luego podemos hablar de la jornada académica, y si no es farsa, entonces ¿qué es? Claro. Claro, y son bastantes los agravios. Yo agregaría algunos más, por ejemplo, que el día ya cronológicamente va avanzando el asunto. Hacemos la manifestación del 8, en donde nos manifestamos muchos compañeros y compañeras, padres, madres de familia, más de 10,000. Y al día siguiente, estos sujetos de los que estamos hablando van a una manifestación con estas organizaciones religiosas, que no es problema, que cada quien pueda creer lo que quiera. El problema es cuando se lo busca imponer a otros mediante cuestiones doctrinarias, como es su actuar. Y ahí, legitimando el mismo discurso que ha planteado aquí Eleazar, aparecen algunos funcionarios, entre ellos la directora de primarias, otro sujeto de nombre Martín Chávez Soltero, que tiene que ver con desarrollo educativo e investigación, no recuerdo exactamente cuál es el nombre del asunto, y otros más. El director general de los SESH también ahí aparece, pero eso fue el 9. Resultó que la Coparmex tenía una comisión de educación. No, y hay otra cosa también, es que me han pasado muchas cosas. Es que estamos... ¿De dónde? ¿Cuánto dura el programa? Sí, 5 días. Tuvimos una entrevista en donde fuimos una compañera, Regina, y yo. Yo no pude participar para que estuviera en las mismas circunstancias, tanto quienes estaban a favor como quienes estaban en contra de los libros, pero ahí participa un sujeto de la Coparmex. Un sujeto de la Unión Nacional de Padres de Familia, que desde luego... Pues que no es unión, volvemos a decir, no es representativa. No, desde luego que no, es una organización antiderechos que nace en un momento de la historia y que ilegalmente se arroga la representación de todos los padres y madres de familia, que hay que desmentirlo cada vez que uno lo plantea, qué bueno que lo planteas. Entonces, este sujeto, en el calor de las preguntas, no recuerdo quién fue de los locutores que le pregunta y le dice, oye, entonces cuando ustedes dan la rueda de prensa con los libros en la mano, la gobernadora les dio los libros a ustedes. Y él dice que sí, que ellos preocupados le pidieron los libros a la gobernadora, unos libros que no podían distribuirse en aquel momento y además... Porque la ley dice. Exacto. Que no se pueden distribuir. Y además unos libros que prefirió la gobernadora dárselo a las organizaciones religiosas y a sus grupos políticos y económicos antes que plantear una discusión seria con los maestros y maestras. Pues esa fue otra ofensa. Esa, que hayan marchado en contra de la educación pública y a favor de los libros de brujería, no en contra de los libros de brujería, eso es como... Sáquenle el amarre de dólares. Da hasta para hacer memes, sí, o sea, y uno tiene que tomárselo de buen humor porque no hay otra forma, si no viviría uno enojado todo. Vino aquí Jesús Trujillo, ya nos empezó a hacer ahí hechizos y estaba incendiando aquí la mesa. Y luego viene otro de los puntos. Nos plantean unos cuadernillos
que vienen a sustituir. Ellos dicen que no, pero claro que nos los buscan como herramienta que Cuadernillos sustituye. pedorros, saludos, Eder. Que no, esa fue otra ofensa. Que Claro. no nos dejaron poner en el manifiesto cuadernillos pedorros y donillos miserables. Esa fue otra ofensa. No, hombre, pero sí, sí son varias al hilo. El acopio de libros. Hablando de ridiculeces. El que han hecho. acopio de libros, El exacto. acopio de libros usados de los ciclos pasados. Y siguen las ofensas. Una hace 3 días o 4, 3 creo, aparece la secretaria de Educación y Deporte en un evento político junto con el alcalde, pero también junto con el diputado Olson. ¿Qué ha dicho Olson de los libros que promueven la pedofilia? Con poquita dignidad que tuvieran estos personajes, no andarían posicionándose en eventos públicos junto con ellos. Claro. Que ellos tendrán sus argumentos para decir, pues, somos libres de profesar cualquier asunto político con sus derechos. Sin embargo, tienen una función que se supone busca defender la educación pública y que se acerquen, que planteen eso junto con ellos es un problema, como ese que mencionaba ahorita Eleazar y tú también. O sea, el día que la secretaria de Educación y Deporte estaba en la entrevista con este personaje del No Le Cambie, y que él dice, es que estoy viendo los libros y hay un libro en donde le enseñan a los niños y a las niñas a ser consoladores. En ninguna parte está eso, pero que la secretaria no lo haya desmentido, la pinta o como cómplice, que en muchos casos lo es, o como una persona que ignora el contenido de los libros, es grave, que no, también es gravísimo. Entonces, pues vaya que son bastantes los agravios. Luego fueron a la Ciudad de México. ¿Fuiste tú, Eleazar, a la Ciudad de México? ¿Tú fuiste a la Ciudad de México? Andrés. Pues dale, síguele. Vale. Hay otra cosa de las bondades, de lo generoso que ha sido este movimiento. Tuvimos la oportunidad de hacer lucha colectiva, agenda en común con los compañeros y compañeras de Coahuila. Entonces nos trazamos sí. una agenda, hicimos una cooperación entre los compañeros y compañeras del movimiento, se designó una comisión otra vez en asamblea, que es nuestro máximo órgano para tomar decisiones, se toman decisiones de manera democrática, y ahí se plantea qué compañeros van a ir. En este caso a mí me tocó ir a tener esa responsabilidad junto con otras 2 compañeras más, y allá nos reunimos con compañeros y compañeras de Coahuila. ¿Qué hicimos en esa agenda? Primero, pues tuvimos la posibilidad de tener un acercamiento a la Cámara de Diputados, a plantear una rueda de prensa en conjunto con los compañeros y compañeras de Coahuila para exhortar, mediante el Poder Legislativo, a los gobernadores, tanto Riquelme de Coahuila como la gobernadora Maru Campos, a que se desistieran, a que entregaran los libros. Tuvimos también la posibilidad de ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De hecho, hace poco hubo una visita de visitadores, les llaman precisamente. Vinieron desde Ciudad de México aquí y a Coahuila a tomar quejas y a levantar quejas de padres y madres de familia, maestros y maestras que estaban enojados, que hacen uso de sus derechos para levantar una queja, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de una investigación, pues digamos, haga una recomendación, que esas son las condiciones en las que la Comisión de Derechos Humanos opera, hace recomendaciones. Vinieron a ver que los almacenes estaban cerrados efectivamente, porque todavía no se entregaban los libros, ¿no? Entonces, esta agenda en conjunto que armamos con los compañeros y compañeras de Coahuila, pues fue muy fructífera también, porque además nos acompañamos de manera solidaria, y entre paréntesis, y este es como un comercial del asunto que está sucediendo hoy en Coahuila. El día de ayer se desecha la controversia también, después de que se desecha la que interpone la gobernadora. Sin embargo, parece que van a recorrer el mismo proceso que recorrimos aquí. En cuanto se cae la controversia, hay unos amparos ya interpuestos en este Poder Judicial que vela por la Constitución, o como dijeron cuando se manifestaban hace poco, no somos los garantes de la Constitución. Pues yo no lo veo por ninguna parte. Me parece que son unos zapatos muy grandes esos que plantean tener, pero estos jueces pues admiten amparos, igual que aquí, en donde por el interés de 1, 2 o 10 personas terminan operando en contra de todos los niños y niñas que no tienen libros en el Estado. Entonces, Coahuila está ahorita en ese momento, y nosotros hemos buscado también solidarizarnos, porque entendemos que es una lucha colectiva, y pues las cosas siguen. Y que siguen, y yo agregaría todas estas ofensas que hemos aquí enumerado, yo agregaría el hecho de que quiere la gobernadora engañar a la población diciendo que ella no puede entregar los libros de texto porque la orden de un juez, no había tal,
no se lo permitía, cuando pues todo el mundo sabía, todo el mundo ya lo decía en los programas alternativos también, ¿no? Pero ya se sabía que era cuestión de que ella retirara la controversia y ella decía que no estaba en sus manos, que tratando de engañar a la población, Eliezer. Sí, pues a eso le apuestan siempre, ¿no? A que primero la gente es buena, es bondadosa. Y todavía hay muchos que pues, es la gobernadora. Hay que creerle a la gobernadora, ¿no? Pero con tantos ridículos que hicieron, pues están patas para arriba. La verdad Su es credibilidad que, ya... cada vez la gobernadora se ha destacado, ¿no? Por hacer el ridículo. Yo me acuerdo cuando era presidenta municipal, hubo una convención de presidentes municipales, creo que en Puebla, y ahí le dieron algún cargo pedorrillo, yo creo también. Como sus cuadernillos pedorros. Sí. Algo la nombraron y entonces... Que Andrés no quiere porque no somos iguales. Su grito de guerra, yo me acuerdo haberle escuchado también con una voz medio extraña. No quiero suponer más cosas. Y dice, porque soy la guerrera del norte, no voy a permitir que el presidente nos quite lo que por derecho. Imagínate nomás una gobernadora. Y entonces dije, bueno, esta señora no anda bien. Definitivo no anda. Está intoxicada con algo. Lo de cuando en el Estado de México, en Toluca, que se subió que a nos un había templete. rompido el hocico, roto el hocico. Chingo, pues a mí me dolió, la verdad. Oye, Eliezer, bueno, el juez, bueno, ya pues, le dan para atrás en la Suprema Corte, le dan para atrás a la controversia, pero luego sale, ¿cómo reciben ustedes? Porque Madera fue emblemático en la segunda suspensión de la entrega de los libros, retiran la controversia, no la retiran, más bien la desechan, y se empieza a entregar los libros, se entrega el 52% de los libros nada más, y sale esto que mencionaba Andrés del amparo, que un amparo de un padre de familia resulta que afecta a todos los niños y niñas del estado y detiene todo, y entonces explotan en Madera y van por los libros. Luego parece que somos el país donde pasan las cosas más extrañas, como un padre de familia despoja a miles de niños y niñas de sus libros, ¿no? Pero sucede. Un padre de familia. Un padre de familia. En Madera ya son 4 zonas escolares, 93, 94, 95 y 96. Habían ya recogido los libros 3 zonas. Quedaba pendiente la última, la 96. Y había sido citado al supervisor, el profe Chumel, lo conocemos de cariño, creo que era un miércoles. Y además se apellida Torres. Ese es otro, ese es Sepúlveda. No, pero... bueno, porque hay otro Chumel Torres, ¿verdad? No, hombre, que le pegaste donde le duele. Pero en el homónimo. No la friegue. Sí, y luego, ¿cuál es Chumel Torres es ese? No, Jesús Manuel Sepúlveda Hernández. Bueno, ese es otro. Le mando un saludo con mucho aprecio, ¿no? Yo también. Y entonces citan para las 8:30 de un día, miércoles creo, a Chumel y su gente para que recojan los libros. Y pues con el entusiasmo de todo el mundo de ir por sus libros, y porque en las otras escuelas de las otras zonas ya los tenían, pues ahí se apersonan en el almacén. Y el encargado del almacén, creo que le dice, mira, me mandaron decir que siempre no. Y pues, mi compañero, que es intenso, pues, un poco. Inicia una revolución. Pues se molesta. Pues no es para menos. El almacén está, y me manda un mensaje. Yo estaba aquí en Chihuahua porque ese día teníamos reunión con el director de educación de SESH. En la tarde nos habíamos convocado para ir ahí, pues a decirle que qué había pasado, claro. Pues, que iba más o menos la distribución y ya estábamos tranquilones. En apariencia, cuando menos le habíamos bajado poquito, porque en ese momento la alegría nos ganaba de que ya los libros ya estaban. Y me habla Chumel, oye, pues hay esto.
Le digo, ¿dónde estás? En el almacén. ¿Está cerrado? ¿Está abierto? Pues no se salgan, no los dejen que lo cierren. ¿Cómo les dieron la orden? No, en un WhatsApp. No vale. No vale. Y dice, ¿qué hacemos? Pues si ya están, me mandó una foto, estaban los en presencia de montoncitos. los libros ya. Sí. Pues no batalles, si ya sabes que son tuyos, que son de los, llévatelos. No vas a cometer ningún Pero no delito, estaban ningún los padres robo. de familia ya ahí, los mandaron a hablar o ya estaban ahí. Ahí estaban. O sea, ellos ya iban dispuestos sí, a recoger legalmente Sí, sus sí, libros. sí, iban porque los habían convocado a las 8:30. Y llegaron temprano para entregar a la brevedad los libros. Y pues con permiso a esto venimos. Y sí, los cargaron. Yo creo que andaban preocupadones, pero alguien dice que fue un asalto, que fue un robo. No fue nada. Fue nada más ejercer el derecho y de buscar hacer contentos y felices a los niños. Cargaron sus libros, no hubo ningún problema. No Porque hubo... recordemos además que los libros de texto se diseñan, se imprimen, se editan con impuestos de todos los mexicanos, entonces esos libros son de hecho patrimonialmente son de las y los niños mexicanos, de los adolescentes también, entonces no hay ahí un robo, no existe pues, no se puede configurar el robo pues, el delito. Claro, y luego a partir de ahí pues empieza también la estrategia para estigmatizar a los compañeros y estigmatizar a los maestros que nos manifestamos y todo esto para lo que son expertos desde sus medios propagandísticos. Por ejemplo, a nosotros nos llaman de pronto para atender alguna situación o alguna entrevista o alguna declaración y una de las primeras preguntas es: ¿no cree usted, profesor, que los compañeros y padres, los compañeros maestros que sacaron de esos libros se están exponiendo? A ver, primero es una comunidad. Es la comunidad la que está allí afuera, no es nada más un profe u otro, sino son padres y madres de familia que en legítimo derecho están son los dueños de los libros. Exactamente, y toman los libros. Ahora, es la respuesta a un gobierno que no escucha, a la insensatez de las autoridades, a lo poco que entienden la realidad social, y es la respuesta a una provocación. Entonces, en esos términos, es además un asunto muy digno lo que hicieron los compañeros y compañeras y los padres y madres de familia y la comunidad que plantea precisamente que esos libros son de ellos. También sucedió en Nuevo Casas Grandes, por ejemplo. Es decir, no sé hasta dónde, no sé si se hace razón, estrategia o qué es lo que sucede, pero un gobierno que no escucha provoca. Claro. Provoca que haya este tipo de cuestiones y pareciera estrategia, no entienden realmente cómo está la situación, ni siquiera entienden al deber público que tienen, claro. ¿No? Entonces, pues sí hay que señalarlo porque se ha visto una movilización muy digna de los compañeros y compañeras, una construcción colectiva, le llamamos la conciencia crítica del magisterio rebelde, ¿no? Que no existía. Sí, pero de alguna manera sí. En determinados momentos de la historia es posible ver estos movimientos y que no solo están en el ámbito del magisterio, sino atraviesan también y van más allá, ¿no? Cuando te digo no existía me refiero, bueno, obviamente siempre ha existido, ¿no? El magisterio siempre ha tenido esta vena crítica, ¿no? De izquierda, pero también tiene una vena muy de derecha. Entonces, eso lo comentábamos tú y yo en alguna ocasión, creo que no al aire, pero sí lo llegamos a comentar, que hay un espectro muy grande que se une, de que va desde la izquierda radical hasta la derecha, pues yo diría dura de algunos profes, y entonces se unen en una sola causa que son los libros de texto, y ahí está el movimiento, eso es muy, muy valioso, ¿no? Claro, siempre los maestros vamos por objetivos comunes y hay momentos en que tienen que quitarse la camiseta y dejarla a un ladito sin renunciar, pero sí dar una pausa incluso a los propios principios, sin renunciar a ellos, pero dice uno, bueno, pues este objetivo es en común y es más alto que mis propios intereses y otras cosas, y caminamos juntos, Y ese es el verdadero espíritu del magisterio, el bien de los niños. Caminar el bien de la juntos educación pública. Claro. en defensa de un derecho inalienable de los niños y de las niñas. Y al último, pues los libros de texto fueron el pretexto, pero esta es una lucha férrea sobre la nueva escuela mexicana en particular.
Y la lucha se tiene que seguir dando día con día, y se está dando en las escuelas, con organización, con trabajo. La nueva escuela mexicana va caminando en una carreta muy lenta porque no está fácil. Yo en veces he pensado que está hecha para que fracase, porque no, cuando ando de mal pensado sí lo pienso, porque no está fácil. Los maestros y maestras están batallando mucho, pero sin embargo va caminando. Y la nueva escuela mexicana, con compromiso, con decisión y con convicción, yo estoy seguro, yo hablo por lo que a mí me toca, ¿no? Por claro. Las escuelas de madera, no sé en otra parte, pero yo estoy seguro que también vamos caminando, decididos, con plena convicción y dispuestos a la organización y a defenderla porque la sentimos. Una jueza otorga la suspensión definitiva a este segundo amparo, a esta segunda suspensión, otorga la definitiva, y entonces se desiste, porque eran dos, era una de un abogado, del padre de familia que estábamos comentando, y otra de otra asociación que igual, se autodenomina como representante de todos los padres de familia del Estado, y también tenía interpuesto un amparo, y que fue el que le otorgaron, ¿no? Me parece al final. Sí. Se desiste el abogado Vidaña, y luego, una vez que le otorgan la suspensión definitiva a de los padres de familia, que no son representantes de nada, volvemos a decirlo, se desisten ellos también ya con la suspensión, y se entregan los libros de texto. Pero ahora empieza una nueva controversia y dimes y diretes y rumores por la nueva escuela mexicana, con lo que decía Leza. ¿Tú qué futuro le ves, Andrés, a eso? Pues yo creo, también concuerdo que es necesario mucho el trabajo para entender la filosofía de la nueva escuela mexicana y que este proyecto termine de cuajar en todo el país, sin pensar que es una cuestión unilateral, sino más bien una forma diferente de entender la educación al servicio de la realidad social y no al servicio de procesos mecánicos, memorísticos, que y de las élites económicas. Exactamente, y que tienen que ver con exámenes de opción múltiple y otras cosas que no reflejan la realidad y que atienden a un paradigma muy positivista y muy poco y muy mercantilista. Desde luego, que no cuestiona el status quo o el estado de las cosas. En cambio, la nueva escuela mexicana, que tiene una hechura histórica que podemos rastrear hasta la educación popular, por ejemplo, pues trata de ir a entender la pedagogía como una herramienta para transformar la realidad. Entonces, de ahí surgen otro tipo de metodologías, como la de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje de servicio y muchas otras, que van a atender los problemas reales que hay en la comunidad. Entonces, cambiar de un paradigma del que venimos mencionando a otro, pues va a costar bastante, sobre todo porque muchos somos productos de reformas que tienen décadas funcionando en el sistema educativo, que han tenido ese paradigma neoliberal. Uh-huh. Es un paradigma neoliberal que se asemeja más a cómo funciona una fábrica que a cómo se entiende una comunidad. Oye, y que otorga privilegios. O sea, es un sistema educativo que genera una sociedad que otorga privilegios por este afán mercantilista, y entonces ahí están las resistencias. Desde luego que tiene un componente meritocrático, el típico echaleganismo. Que no asume, exacto, o sea, que no asume que hay quien nace con ciertos privilegios que le permiten tener alguna movilidad social o el acceso a una vida digna, el acceso a que se cubran sus derechos, y hay quien nace sin esos privilegios. Y entonces el discurso del echaleganismo, de la meritocracia, dice, no, mira, es que todos podemos porque todos tenemos las mismas oportunidades. Pues no es cierto. Tú ve y dile eso a un niño que está en condición de migración, por ejemplo. Si tienes de salud movilidad. Y tienes dos piernas y no sé qué. Tenemos muchos refranes populares que explican eso, como el de con que haya un pan en la mesa o cuestiones como esas. Sí, pero sí, exactamente. Si estás en situación de migración, imagínate. Ve y dile eso a un niño o una niña indígena que todos los días tiene que enfrentarse a una cultura que lo excluye y que además tiene que ver con referentes totalmente diferentes a los que tiene en su cultura, que cada vez es más empujada hacia la exclusión. Ve y plantéale que tiene también las mismas posibilidades de tener los derechos cubiertos como los tiene algún hijo o hija de una persona de estas que se oponen a la educación pública y que tienen a sus hijos en escuelas privadas, por ejemplo. Pues, no te vayas tan lejos. En el mismo ambiente urbano
pues también hay niños en una situación de pobreza tal, de pobreza extrema, que no tienen la posibilidad ni siquiera de comer, muchísimo menos de ir a la escuela. Así como se recibió el país, lo planteaban algunos personajes, los niños, la mitad de los niños y las niñas cuando empieza este gobierno federal, comían, la mitad de los niños y las niñas del país se alimentaban una vez al día. O sea, sí, una vez al día. Y entonces, ¿cómo planteas tú entonces? El echaleganismo ahí ya no te funciona. Exacto, no o sea, el echaleganismo parece una especie de aspirina que se toman o ilusión que tienen aquellos que tienen los privilegios ya cubiertos. Tienen sus derechos cubiertos y están viendo desde sus privilegios, entonces... Y es una tranquilina para quienes tienen los privilegios, no para, ojalá fuera para quienes no los tienen, ¿no? Pero es una tranquilina para... Nos quedan 3 minutos. Último comentario. Para despedirnos. Habría que hacerlo más, ¿no? Porque me acuerdo, por estas fechas fueron a las escuelas el año pasado la entonces directora general de SESH, hoy secretaria, fueron a Madera a entregar los paquetes escolares y la escoba y el trapeador. Entonces, pues yo no vi una secretaria de SESH, yo vi una candidata. Empezó su discurso, nos habían puesto a los maestros supervisores casi enfrente, y empezó la doctora su discurso en un templete, en el auditorio de la técnica, para ser más precisos. Andrés lo conoce. Y entonces su primera participación, por eso digo que ha sido desafortunado. No ven su puesto, no lo ven como secretaria de Educación, en aquel tiempo como directora general de SESH. Es el panel una plataforma, sí, claro. Y entonces lo primero que dijo qué manera tan suave de cerrar una plática, ¿no? Bueno, pues dijo, habló. Yo te dije que hablaras de lo que quisieras. Habló del recorte porque es anecdótico y es muy elocuente. Andrés, no lo voy a dejar. Sí, y entonces le dice que las escuelas están mal porque el recorte del presupuesto del gobierno federal, que era tremendo, que a Chihuahua lo tenía en las ruinas, y mis compañeros, yo guardando muy la compostura, ¿no? Pues al fin yo jefe de sector y la directora de SESH, pues directora de SESH, pero mis compañeros no aguantaron la risilla. Muy seriecito. Sí, yo sí, pero ellos no. No creo. Y luego, ya cuando se terminó todos los discursos y todo, a una escuela le dieron uniformes para tomar la foto y luego eran prestados. ¡No! Sí. A la Miguel Hidalgo, para ser más preciso. En esa estudié. Sí. Qué vergüenza. Se los prestaron, la foto, no son de ustedes, era para la foto. Pero ya cuando se acaba el discurso me pregunta alguien de los que estaban en la mesa de los importantes, ¿por qué se reían los compañeros? Le digo, pues es que dicen que ya ni friega la doctora. Cuando dice que el gobierno federal quita los recursos a las escuelas, luego lo echan la comparativa, ¿no? Allá todas las escuelas tienen las escuelas nuestras hasta 600,000 pesos, ya por 3 años, muchas de ellas. Y entonces digo, pues estaban comparando los 600,000 pesos que la escuela es nuestra con la escoba y el trapeador que ahorita les vienen trayendo. Sin recogedor. Muchas gracias, Eleazar, muchas gracias por eso haber... da idea, ¿no? Eso de cómo estamos viviendo. Gracias por haber aceptado la invitación y por habernos acompañado. Nos quedan muchos temas. A ti no te voy a dejar hablar de lo que quieras. Rápidamente nos vamos a pasar un poquito, unos minutitos. Pero quiero que me hables de que iba a venir Marx Arriaga a Chihuahua a festejar a Madera y lo suspenden. Y ya para despedirnos eso. Vale, pues ese también es otro tema muy complejo. Pues me avientas una bomba y luego quieres que en 3 minutos... En 30 segundos. Desarróllame esto en 30 segundos. No, pues eso... Primero que nada, nosotros vemos en Marx a un compañero de lucha, un compañero que ha sido un referente, que le toca hoy tener una posición al frente de la Dirección de Materiales Educativos y que ha tenido un discurso muy
digamos, muy profundo, muy elocuente respecto a este tema y acompañado de la lucha, ¿no? Entonces, así es como vemos nosotros al compañero y pues por eso es que lo hemos invitado a que se dé una vuelta, a que tengamos espacios para relacionarnos y pues incluso con la ventaja y la cercanía de que el compañero pues es de aquí, cuando termine su función seguramente va a regresar a Ciudad Juárez. Y el tema de que si se cancela o no, pues es un tema que nos llevaría mucho tiempo platicar aquí, bueno, pero solo... Por lo pronto las autoridades lo cancelaron, ¿no? Sí, y él da cuenta de ello en su cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, donde dice, pero hay que decir que esto atiende a la correlación de fuerzas políticas entre gobierno federal y gobierno local y que entonces ese tipo de cercanías y de cuestiones pues de alguna manera pueden tomarse como una provocación en el Estado. Es decir, no hay que, yo no soy de la idea de que tenemos que enfocar las baterías hacia ver por qué la SEP o por qué la SEP no le permite o por qué él dice que la SEP no le permite venir como director de materiales educativos, siendo que hay de manera muy probada y con elementos para cuestionarlo un boicot a partir del estado de Chihuahua a todo lo que tenga que ver con la nueva escuela mexicana. Y muy pública además. Desde luego lo vemos en la formación, en los consejos técnicos escolares, en que en vez de plantear la hechura de los programas que se han visto desde la nueva escuela mexicana y las orientaciones que emite la SEP, pues aquí hagan un refrito con nuevos programas, se atrevan a plantear otros cuadernillos, se atrevan a ir en contra de los libros de texto y pues que reflejan precisamente el boicot del Estado hacia la nueva escuela mexicana y algo que se les salió de control. Aquí los maestros y las maestras les planteamos que vamos con la nueva escuela mexicana porque entendemos lo que significa la educación pública y lo que la nueva escuela mexicana tiene de referente sobre ello. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Una vez más, ya eres de la casa, ya lo hemos dicho. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado, nos robamos 3 minutitos de Sam y nos vemos el siguiente jueves. Gracias.